En el Excel siempre te vuelves rico, o sea, siempre dices, híjole, y si esto lo multiplico por 10 con un margen del 30, ¡pum! 5 sucursales. 5 gasolineras VIP y cállate. Mucho emprendedor que vende muy bien, pero entre más vende, más pierde. El ego en los emprendimientos no sirve para nada. El ego te tienes que volver el hombre cucaracha. Que una validación del emprendimiento está funcionando es cuando te cargue a ti y tu sueldo, no tanto en mi primer venta. O sea, ni siquiera tienen oficina ni nada, así como que digo, pues ni tan empresa, a lo mejor es autoempleo y no pasa nada. Pero un freelancer. No lo veo yo como una empresa, porque ¿qué pasa? Se enferma la persona y deja de producir. Sí. Este no es un podcast para gente conformista. Si estás cómodo con tu vida, con tu ingreso, con tu rutina, probablemente este contenido no es para ti. Aquí no venimos a motivarte, venimos a incomodarte. Bienvenido al Club de los Inconformes. ¿Qué tal, Inconformes? Bienvenidos a su tercer episodio del Club de los Inconformes. Estamos nuevamente sus inconformes favoritos, Efren, Rafa, su contador de confianza. Y oigan, necesitamos darles las gracias porque tenemos nuestro primer hater. Y aquí salen los aplausos. Imagínense qué aplausos. que tenemos público aquí. Ya tenemos nuestro primer hater y estamos bien agradecidos con la comunidad de los inconformes porque esto significa que la gente se está inconformando y se está logrando el objetivo de este podcast. Hablando de este tema yo me siento validado como alguien que es el primer formato de podcast, validado cuando yo tengo un hater. Creo que esto me da validación como que esto está funcionando. Y hablando un poco de validación, ¿no crees, Efren, que luego en el mundo del emprendimiento la validación es muy importante, justo como lo platicábamos en nuestro primer podcast, de cuándo es necesario validar tu producto, tu empresa, tu emprendimiento? En esta misma tesitura, ¿cuándo crees tú que un emprendedor ya está validado? ¿Ya funcionó? ¿Cuándo dices qué necesitas hacer, tener o demostrar? Es interesante porque justo con esto que estamos subiendo los videos, viendo la reacción del público, ahora sí que a ver quién nos comentaba primero y qué nos comentaba, creo que me sentí, no sé si tú, como otra vez emprendiendo o esa sensación de, pues lo hago y a ver qué pasa, ¿no? O sea, lo haces desde la mejor intención. Pero sí, volví a sentir ese cosquillo y digo, muy interesante. La verdad es que gracias a quien lo comparte, a quien comenta, a quien comenta lo que sea, así sea comentarios constructivos y no constructivos, pero creo que también viene desde un construir, pues, de que es esa persona que no estuvo de acuerdo, es un inconforme que... Se tuvo el tiempo de darte una retro. Y se cuestionó lo que le estamos diciendo y justo eso es la intención por lo que estamos haciendo este podcast. Y tocando ahora sí el tema de cuándo validas tu negocio, creo que si lo puedes ejemplificar, va a un tema muy similar. Todos, o en la universidad, yo estudié administración de empresas y me acuerdo que pues, en proyecto, en papel, tú hacías una empresa y sacabas números y todo estaba muy fácil. Pero cuando sales al mercado a vender, ahí empiezas a validar y creo que es un proceso, o sea, no es un momento clave de, ya facturé, porque puedes vender una vez y te compró alguien por hacerte el favor, pero no tienes una estructura, no tienes un negocio, no tienes nada. Pero creo que sí es primero que te compre alguien y que realmente le estés dando una solución. No que te estén comprando hasta por lástima, o sea, que sea alguien que sí le hizo una solución. Creo que ahí lo empiezas a validar y que veas que puede ser escalable, porque también hay muchos negocios que venden, pero pues son autoempleos, no va a ser nunca una empresa y no sé qué tanto podemos llamar eso un emprendimiento realmente, o te autoempleaste nomás. Sí, la validación, creo que hablando de cuando inicias un proyecto de tu cabeza, plasmarlo es muy importante, como que primero lo intentes proyectar en algún Excel, yo uso mucho Excel a lo mejor porque soy contador, básicamente, pero el Excelazo siempre funciona, aventarte una proyección de ventas, un costeo inicial, tu meta de cuánto debes de vender, y la validación pues se da cuando ya intentas que eso que hiciste en Excel, pues sales al mercado y dices, sí lo estoy vendiendo al precio que yo pensé, sí me está costando realmente lo que yo pensé, o hay costos ocultos o gastos ocultos que no estoy considerando para esta validación, porque luego los Exceles te vuelves a
siempre digo que en el Excel siempre te vuelves rico. O sea, siempre dices, híjole, y si esto lo multiplico por 10 con un margen del 30, ¡boom! 5 sucursales 5 y gasolineras me retiro en 2 VIP y años. cállate. Pero Oye. esa validación me refería como antes de esas preguntas que también son importantes, llegar a eso de la primera venta. Entonces tú dices, yo la primera venta ya validé mi emprendimiento. Que alguien lo quiere comprar de entrada. Pero me gustaría justo ahorita que comentaste el tema de los Exceles. Tú como contador, alguien que ya se está cuestionando un modelo de negocio, pues no es nomás abrir un Excel. ¿Qué le recomiendas a alguien que diga, oye, ¿qué conceptos pongo en el Excel? ¿Cómo hago mi primer corrida financiera de entrada en un documento para un emprendimiento? Ya, pues yo creo que empezaría con una proyección clara, que se pongan antes de abrir su Excel, antes de empezar a vaciar toda la información, que se pongan metas claras, que digamos, oye, en mi lógica, porque luego el Excel te saca de la lógica operativa, de la lógica real, de la calle, güey. Y que tú digas, oye, ¿cuánto espero vender en mi producto, en mi servicio? Empezaría con ventas, número de unidades, de ahí me iría a costos, gastos. El costo es lo que tiene que ver con tu producto o relacionado directamente con lo que estás vendiendo. Gasto, que puede ser un gasto ya fijo, como una renta que no depende de cuánto vendas, sino esa va a ser mensual. Llegar a márgenes, utilidades, pero creo que la pregunta más interesante después de este modelo de Excel, pero que yo siempre nunca me he metido en un proyecto sin no haberme aventado un Excelazo básico de, pues me da, y eso luego preguntarme si la gente realmente lo compra. Y yo fíjate que no creo como tú que si yo vendo algo, ya mi emprendimiento ya funcionó, porque yo he visto mucho emprendedor que vende muy bien, pero entre más vende, más pierde. Justo quiero tocar, ahorita que comentas, a mí me pasó cuando emprendí. Yo venía de un corporativo que yo era administrador y tenía la tarjeta de crédito abierta. Y ahí el objetivo de la empresa, como eran grandes clientes y eran alrededor de 200 colaboradores, ahí el objetivo era que el dinero no es el problema, que todo se cubra, cueste lo que cueste, pero que no haya falta de algo, pues. Pero cuando emprendes, estás en el otro lado. O sea, ahí yo me acuerdo que dije, mira, según yo me fui a una oficina pequeña, pero me acuerdo que era una renta como de 14,000 pesos para un No, emprendimiento, 14 o mil sea, pesos. era... Iniciando te Ahorita lo matas. sé, pero cuando empecé yo dije, mira, pues yo me acuerdo que la renta de esas oficinas cuando trabajaba en el otro lugar era como de 100,000 pesos. Así que yo dije, de 100 a 14 pues me estoy diciendo o bajito, pero no, o sea, ahí me gustaría aconsejarles a todos los que van a emprender que vayan totalmente de menos a más y sin querer aparentar nada, que el ego no sea el punto, que sea, oye, pues voy a empezar con un coworking o sin oficina y voy a trabajar en la sala de mi casa y voy de menos a más, voy aclientándome, ya tengo tanta base de clientes y ya me puedo echar el compromiso de una renta, ya me puedo echar el compromiso de un sueldo, ya me puedo echar el compromiso de crecer ahora sí como negocio, pero he visto también eso que muchas veces venden, pero el ego no les permite empezar tan abajo, pues que dicen, no, es que cómo voy a empezar sin oficina, o una oficina en una No, el colonia que ego, no, el ego en los pues. emprendimientos no sirve para nada. El ego, inconformes, el ego no sirve de nada cuando estás emprendiendo. Yo creo que te tienes que volver el hombre cucaracha que te puedes tocar y tocar y tocar puertas y te tienen que estar diciendo no y no y no. Y le hayas una resiliencia al no tan grande cuando te están diciendo no constantemente y que te vuelves una persona que no le importa ya el no, sino está buscando el sí. Los no hay un montón y el no ya lo tienen. ¿Tienes algún Entonces, momento que te acuerdes, así que digas, que, que sea como hasta un coraje contigo mismo, que digas, ay, cabrón, que estoy pasando esto, pero lo agarraste de motivación para saber que no quiere estar ahí? No sé si tengas algo que te acuerdes durante tu emprendimiento, no sé, digo, yo tengo uno muy claro, pero me gustaría preguntarte primero a ti si lo tienes. no, o sea, Te platico el mío y a ver si te ejemplifica. En la pandemia, ¿te acuerdas de los famosos tapetes? ya. Este, yo andaba Para limpiarte los pies, de que que se usa para para... limpiarte las suelas y demás. Yo andaba en un punto que mi ego no me permitía llegar a casa de mis papás y pedirles dinero, porque yo había emprendido y cómo iba Ya, a regresar a pedirles un peso. Que, ya. que por la edad y demás, digo, tiene sus pros y contras ese pensamiento, pero en ese momento, pues tenía 6 meses que había emprendido y iba literal a repartir tarjetas, tocar puertas, volantes, aventarlos abajo de la puerta. Y
pocas personas lo saben y lo quiero compartir desde el compartir, desde, pues no pasa nada, digo, tenía los zapatos tan gastados que cuando pisaba una alfombra se me mojaban los calcetines, güey. O sea, hiciera como, tengo que registrar y veía un tapete y lo quería evitar y lo pisaba de ladito y Porque no tenía suela, güey. porque no tenía suela, pero no, Estaba no había desgastadísimo, vendido güey. nada, o sea, era lo que recibiera para nóminas, para reinvertir, para insumos, para pagar la luz y todo. Obviamente yo sé que si llegaba con mi papá y le decía, oye, ¿me das por unos zapatos? O sea, Claro, claro que lo iban a decir, pero era un tema también, un poco orgullo. A lo mejor ahí es que sigo diciendo que no sirve para mucho, pero también el ego tiene esta dualidad de que no quiero, o sea, que lo puedes usar para bien y para mal. No quiero regresar a lo que tenía y lo voy a luchar, así me cueste andar con tenis con suelas desgastadas, así me cueste tocar puertas de casa en casa, así me cueste bajar mi ego y decir que vendo algo inicial, que en mi caso eran bolis y paletas en universidad, güey. oye, me gustaría que Eh, nos platicaras de eso, porque la verdad es que diario que me lo platicas en 10 segundos. Pero me gustaría que nos metiéramos a ese Rafa de, ¿estás en la universidad? en la uni. O sea, porque me has platicado que vendías bolis, paletas y también me platicaste de repente que tenías ya un sistema estructurado de venta, no tipo multinivel, pero tenías No, tenía vendedores, ¿no? ya había una fábrica por la casa de mi papá, que tenía fábrica de bolis y paletas, y pues yo ya tenía mi transcurso de ir a la universidad, que por muy organizado, pues sí me iba en carro para no irme en camión, pero la gasolina la dividía con amigos que íbamos y veníamos por la misma zona. Y pues desde esa parte de cuidar y siempre tener una cultura financiera muy conservadora, la verdad, empecé a decir, bueno, si yo ya voy a la universidad y tengo este contacto que está por mi casa, pues qué más da decirle si le llevo bolis, porque eran bolis estúpidamente baratos, o sea, $2, 1.50 por un bolis que yo sabía que, o una paleta en ese mismo precio, que una paleta ya te costaba $8. Y había un gap y un margen muy bueno, sin algo muy importante, pero lo llevé a Excel. O sea, también regresando a mis Excelazos, Sí, sí, sí. lo llevé a una escala de análisis que yo les diría también el análisis de datos me ha hecho mucha ayuda en general en todos los proyectos que tengo de inversión. Y generación de cuánto consume cada persona, qué sabor se te vende más. Y luego ya empezaba a decir, bueno, y si también le vendo a michoacanas y que aquí en Guadalajara se da mucho estas tiendas de aguas De de sabor. sabor, paletas, bolis y nieves, pues le empecé a distribuir a varias michoacanas que tenían Ah, ok. paletas y bolis. Pero creo que vuelvo a lo mismo, regresando la validación. ¿Desde dónde lo hacías ese tema de las paletas? O sea, creo que también no necesitabas vender eso, ¿o sí? No, pues lo hacía como por ganar más dinero. O sea, lo vuelvo a lo mismo de no estaba pensando en una empresa de paletas. Yo era contador y trabajaba en un despacho. Lo que me daba vergüenza era llegar sucio al despacho, de que yo Ok. traía mi camisa y a lo mejor llegar manchado de algún sabor de vainilla o Oreo, pues me decía, este niño gordo, ¿dónde va?" Pero básicamente eso es lo que me daba vergüenza, pues. No, ese es justo el ego de decir, pues, híjole, qué vergüenza que a lo mejor yo llegando al despacho, ¿qué dirán? Y en el Pero pues yo despacho eras estaba, becario, me imagino. sí, pues ganaba una nada, pues ahorita yo creo que han de Eras... ser 5,000 de los de ahorita, pero era una nada, te apoyaban pagaba semanal y en efectivo, todo mal tenía, pero pues te ayudaba a aprender. Era para completarme de dinero ese emprendimiento, pero yo todavía en ese momento, yo no sentía que tenía un emprendimiento. Y esa era la plática como importante que creo que ronda de esta validación de yo sigo diciendo, no porque yo vendiera paletas y bolis, yo en ese momento no me sentía emprendedor, Eras todavía no. comerciante. Sí, yo me sentía comerciante, sí, justo. Compro, vendo, margen, gano y ya. Tan, tan. Pero no sentía como que todavía había funcionado. Entonces yo diría que una validación del emprendimiento está funcionando es cuando te cargue a ti y tu sueldo. Ese sería un momento importante, no tanto en mi primer venta. Como comentabas, de que, oye, yo ya vendí, pues sí puedes vender, pero yo conozco mucho emprendedor que vende perdiendo y a menos que lo tenga analizado y lo tenga bien pensado y ya lo tenga pronosticado. Que ya llevas mucho también al tipo de emprendedor, ¿no? O sea, puede Sí, ser un emprendedor que a lo mejor sí era negocio, pero se engolosinó, decidió mal, invirtió mal, o lo poco que tenía no lo reinvertía, y a lo mejor sí era negocio, pero no era empresario.
Sí, digo, empresario y emprendedor también son cosas diferentes, que a la validación todavía del emprendimiento, yo diría que ya un emprendimiento, híjole, no sé si pueda decir que un emprendimiento funcionó si todavía estoy trabajando en otro lado y no me he dedicado completo a ese emprendimiento. No sé hasta cuándo. Esa es como mi disyuntiva de, híjole, con vender y ganarme algo de utilidad, ya emprendí. De que si ya compré y vendí bolis y paletas y ya me gané 10,000 pesos Que eso me daba a mensuales, mí mucho coraje en la ya soy pandemia. emprendedor. En la pandemia yo me acuerdo que ya había emprendido al 100, así como dicen, quema las naves y me aventé al 100. Y yo me acuerdo que publicaban estoy vendiendo galletas, hice pasteles y estoy vendiendo, y sigan mi emprendimiento. Y me da un coraje cuando decían, sigan mi emprendimiento porque digo, no estás emprendiendo nada, estás cocinando en tu casa porque es pandemia y va a regresar. Y dicho y hecho, o sea, duró la pandemia y ni siquiera completa, o sea, eran proyectos de 6 meses y a mí me daba coraje, digo, desde a lo mejor el resentimiento de que no me estaba saliendo y era Sí. de, oye, o sea, Sí, no, o sea, esto sí es un emprendimiento, no eso que estás haciendo. eso es, o sea, es un hobby, pues, que te está generando dinero. Pero, y creo que hay que saber diferenciar esas dos Aunque cosas, emprender pues. realmente pues es hacer algo nuevo, ¿no? Es intentar algo nuevo. Hablando de la semántica, emprender voy a emprender un viaje a una montaña que desconozco qué pueda pasar. No tanto a lo mejor ahí lo estamos confundiendo con una creación de estructura. De que, oye, entonces esa chava que vende galletas y pasteles desde su casa y los distribuye, A ver, eh, ¿cómo emprendiste el despacho? O sea, porque, bueno, yo, ahorita que lo dices, creo que sí, es porque yo desde el día uno, yo me acuerdo que hice una estructura, o sea, me di de alta, renté una oficina, acta constitutiva, o sea, un colaborador, un carro, lo rotulado, o sea, hiciste tal cual como el libro marca. yo hice, o sea, empecé día uno siendo ya empresa. Y Ya, me acuerdo de local, que de un mi mente local. era, pues si yo no me creo que soy empresa, ¿cómo voy a ir a un lugar para que me crean que le estoy vendiendo a una ¿Y empresa? cómo defines? O sea, tú para ti el tener empresa sería, yo voy a hacer empresa desde el principio porque rento un local. Entonces, si rento un local o contrato un trabajador, ¿ya soy empresa? Es que ahí sí va a estar temas personales. Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, no, y mi empresa y todo, y de repente, o sea, ni siquiera tienen oficina ni nada, así como que digo, pues ni tan empresa, a lo mejor es autoempleo y no pasa nada. Ujú, un Pero, freelancer. ajá, pero no lo veo yo como una empresa, porque ¿qué pasa? Se enferma la persona y deja de producir. Sí. O sea, y eso no es empresa. No, ese es es un autoempleo, pero del emprendimiento. Creo que yo no lo hice nada como debería de haber sido el librito de renté Tú lo un hiciste al revés. local y una oficina y empecé a contratar un colaborador y ya lo di de alta en el seguro. Pues yo pensaba, o sea, al principio básicamente era una idea central de ganar más dinero. Y creo yo que el emprendimiento para mí me funcionó antes del despacho con estos proyectos porque en los bolis y paletas y todo eso que hice en la universidad, pues ya me ganaba mis 20,000 pesos mensuales que todavía estando en la universidad estudiando, dices, yo creo que ya gano más que en el despacho sin bronca, sin problema. Es más, gano más que lo que ahorita un egresado Sí, claro. ganaba en ese momento. Que ese es otro tema, Que es que no ha otro subido tema, nada, eso es ¿eh? muy por nuestras políticas capitalistas, pero bueno. El punto es que ahí creo que sin una estructura, sin un local, y más en estos modernidad, yo creo que ya no lo define eso de una renta. Y es que soy alma vieja, perdón, amigo. Es que, ¿qué te digo? Saludos a las almas viejas que piensan que un local define su emprendimiento. No, Soy. pero mi punto es que así, sin local, sin empleados, comprando y vendiendo, pues ya producía. Pero tampoco creo que producir utilidades sea el, la manera en que valides mi emprendimiento está funcionando. Yo sigo diciendo que a lo mejor para mí sería que te pueda cargar a ti. Y si tú todavía dices, yo creo que yo debo de ganar más o puedo ganar más, todavía no me debo de cargar mi emprendimiento y sigo yo lo seguí haciendo mi despacho y mi trabajo con mi Es que emprendimiento. son dos preguntas diferentes, ¿no? Porque, o sea, eso que dices, esa respuesta yo más bien la diría como, ¿cuándo ya te vas al 100% por tu emprendimiento? Pero validarlo, tal cual lo que es validar, creo que puede ser mucho antes. ¿Cuándo? ¿Generación de utilidad? ¿Contratación de primer empleado? Que ya te ¿Renta de genere, primer local? que te dé utilidad. ¿Que te dé utilidad? Así puedes tener 6 meses y dices, ya me está Ah, dando. pero entonces la chava que vende desde su casa o alguien que se mete a vender en Amazon, pues ya hay compró en 10 pesos, Es lo un vendió comerciante.
¿Eh? Es un comerciante. Porque compró y vendió. Sí. Pero no es emprendedor. Para mí no. Oigan, los comerciantes se sienten emprendedores, son emprendedores. Es que yo, o sea, y en México creo que muchísimos entran en el tema de comerciantes, pero justo voy a eso, o sea, Y generan, mucho dinero. o sea, yo a lo Es mejor, más, en no, Abastos, ¿no has visto los carros que andan ahí de los que son dueños de ahí? Y pone que dicen una estructura, no, sí, yo creo que pero, una empresa, ese sí yo le diría que es una empresa. O sea, ahí pero tienes hay trabajadores, tienes sistemas, tienes sí, sí, sí. procesos, hasta exportan de ahí. Fue O mal sea, ejemplo, fue mal ejemplo, sí, fue mal ejemplo. Pero hay el de otros la, comerciantes que, sí, que compran y venden a cantidades grandísimas. O sea, yo tengo clientes que nada más se dedican a compra y venta en Mercado Libre y venden millones, porque ya está tan posicionado o le entienden tanto a la venta en línea que aunque tú vendas por sí solo, es más rápido que él venda tu producto a que tú lo hagas por ti mismo. mira, fíjate, de ahí vamos, ahí va el tema, porque eso es un modelo de hacer dinero. Pero puedes estructurarlo, puedes hacerlo escalable, así como él supo hacerlo, contrata a alguien que lo haga, da cierto nicho de productos y luego contrata a alguien que abarque otro nicho de productos y tiene 4 personas que están haciendo eso mismo, que le están generando dinero y él ya hace un tema de dirección, pues. Ahí es donde ya digo, estás haciendo una empresa. Pero si vas Cuando generas estructura. cuando hagas una estructura y que te puedes ir de vacaciones, que te vas de vacaciones 1 o 2 semanas y te vas tranquilo y sobre todo, no nomás irte, o sea, que puedes estar allá porque digo, puedes irte a apagar el celular y que truene el negocio, ¿no? Pero que tú te puedas ir y que la empresa esté avanzando, que literal, mira, oye, reportó tal cliente, habló para esto, ya lo resolvimos, se lo solucionó así, el cliente está contento y tan tan. Y que te esté dando ahora sí que reportes a ti y que tú no te ensucies. Digo, hay ciertos casos que sí te tienes que ensuciar muy puntualmente, pero es donde ya dices, ya estás haciendo una estructura porque ya te puedes enfocar a dirigir la empresa, de que, oye, a ver, estoy viendo aquí cuellos de botella, estoy viendo que esto nos está saliendo muy caro hacerlo de esta manera, déjame investigo a ver cómo podemos eficientar eso, qué aplicación, ahorita con la IA que está avanzando semana con semana, nuevas aplicaciones, ayer estábamos platicando de las inteligencias artificiales, todos platicaban de una que yo ni conocía y yo me sentía No, es que ya, ya hay tantas que yo creo que, que cada vez que platicas con alguien metido en una industria diferente, te va a sacar una guía de inventarios, de logística, de videos, de edición, de cocina, de arquitectura, las grandes, las de Google, las de Microsoft. O sea, yo creo que hay muchísimas, pero regresando un poco puntual a lo de la empresa, creo que más el emprendedor sí creo que se valida con procesos y el empresario se valida cuando ya existen ventas sin que tú tuviste nada que ver. Nada que ver. es una O buena. sea, que dijeras mi propia estructura, porque ya no puedo decir que un local te hace emprendedor o empresario, o una bodega, o un trabajador, porque eventualmente justo con toda la IA, pues van a surgir cada vez más negocios que se generan a través de la unión de varias inteligencias artificiales, cotizaciones, bots que responden ventas, cerradores, y que eventualmente una sola persona pueda con lo que antes 10 podían. Empresa, yo creo que es cuando ya dices, mi empresa vende sin mi presencia, en ningún proceso, Esa es una buena, ni en porque operación, sí, ni en venta, ni en cobranza, sí, ni porque en tienes un cierre. vendedor, tienes alguien que atendió el lead, tienes alguien que le Dio dio seguimiento seguimiento ya sea producto o servicio, cobró, se entregó y el cliente y hasta contento. te recompró otra vez y tú no entraste en el proceso. Ahí ya Sí. diría que es una empresa. Yo no empecé algo así como tan estructurado. Te digo que era, pues todo esto que te platico de los bolis y plates, nada de alta en Hacienda, nada. Era algo muy, muy informal. Lo terminé traspasando el negocio a un amigo. Ojalá que le haya seguido yendo bien. Puse, no he ¿Solo sabido. hiciste moral y todo? No, Nada, nada de estructura. nada. Traspasé el guante tengo el contacto de Juan, Pedro, Como era antes, sí, hace muchos 5 años. personas no, todavía hay mucho negocio que es por relaciones, de que yo te puedo conseguir a estos 5 que te van a seguir recomprando, te presento, te los conecto y me pasaste un dinero por el guante, el famoso guante, por conocer a las personas y por ya tener hablado y costeado la compra y la venta y quédatelo y dame ciertos meses de utilidades proyectadas o algo así. Pero yo que sería con la parte profesional. Me gustó mucho mi carrera y la verdad que la exploté a ese momento del despacho
que tampoco el despacho lo inicié con una moral o dándome de alta como en Hacienda. Era aunque fuera contador, lo que menos pensaba. Era una contabilidad que te la pagaba el de la tintorería en efectivo y yo contrataba a un amigo de la universidad. Teníamos un sistema el famoso Compact en la universidad, teníamos amigos de comité que luego nos daban licencias y que no pagábamos. Entonces era todo mal, iniciando todo mal, pero el deber ser y ahorita ya esas licencias no existen, ahorita ya no se pueden muchas tienes cosas. que dar un consejo, ¿no? Ahora ya no sé, ya dices, las multas de Microsoft están muy caras, no se metan con Microsoft. Hey, saludos a Microsoft, todo bien. Ya cuando manejas personal, Microsoft, no los arroben aquí. Microsoft se vuelve un aliado tuyo, un socio comercial. Oye, ahorita que mencionabas el tema de la IA dentro de los procesos, quiero tocar mucho a recordarnos cuando estábamos estudiando que, digo, era muy de que yo me acuerdo que todos los días estaba pensando qué emprender, qué negocio podemos hacer, de que este sí es negocio, este no lo han hecho. O sea, ¿Y a ti sería cómo bueno. se te ocurrió el tuyo? Bueno, ahí va por un tema. Yo vengo de una empresa familiar, muy, tal cual hacen algo similar, ellos rentan impresoras, pues yo era de entrada el chalán de mi papá, me acuerdo hace unos ¿Trabajaste con tu papá en 30 esa años, empresa? ajá, y me ponía a aspirar, me ponía a limpiar y demás, y aprendí el oficio. Eras el IBM. Sí, no, eso ya era cuando ya tenía como 10 años ahí, o sea... El IBM, tráeme esto. IBM rollo, a traer esto. las hojas, de que ve hasta por las cocas y demás. Pero vas aprendiendo el oficio, pues. A mí, mis papás me enseñaron un oficio y lo valoré mucho, pero también, personalmente, como que no estábamos en un tiempo donde ambas partes podíamos congeniar. Y yo también, dentro de mi hambre, era como, no me sentía cómodo y también el entorno no me estaba favoreciendo, justo lo que tocábamos en el primer episodio, de que el entorno es importante y yo aplaudo mucho mi decisión de salirme en ese momento para cambiar de entorno y exigirme. Y que ¿Hiciste tu empresa? me fui a buscar trabajo, también agarré mi currículum un día y les dije, oigan, mis papás son muy jóvenes, mi mamá ya 20 años, mi papá 24, así que yo tenía 18, mis papás tenían casi lo que tenemos nuestra edad ahorita, así que pues eran muy jóvenes y apenas estaban disfrutando de tanto año de trabajar y qué buenas utilidades. Y yo no me sentía que podía... Te fuiste con tu currículum a pedir trabajo después literal, así de que no te gustó tanto trabajar con tu trabajo en su papá. momento y demás. Y era... ¿Y por qué te saliste con tus papás? ¿Porque no te gustaba cómo te trataban? ¿Porque no te gustaba el negocio? ¿No te gustó el negocio? Bueno, sí, porque Pues hiciste hice uno algo, ajá, mi parecido. negocio ahorita es similar. Que seguiste el consejo que les dimos en el primer episodio, que lo recuerdo, que recuerdan mucho esto. Si ya estás haciendo algún oficio, si ya estás haciendo algo que te están enseñando, si por alguna razón vienes de un papá o una mamá con empresa o que ya está haciendo algo en alguna industria, pues un poco aprendes y mamas el negocio o el oficio y de ahí empiezas a desarrollar tu propio camino. Sí. Pero sí ayuda mucho esto que haces, creo que fue una muy buena decisión pues si mi papá ya me enseñó un oficio, pues si no es con él, igual conozco el oficio y vamos a hacerlo a mi manera. Sí, es que en mi casa se respiraba ser empresario. O sea, mis Qué papás chido. empezaron en una papelería. Mi papá era técnico y pues yo andaba desde paseándome la papelería, pero también mi abuelo fue empresario, fue ganadero en su momento, en esos años, pero después tuvo inmobiliario y demás. O sea, tuvo muchos temas donde para mí era el hacer dinero era a través de una empresa. Por eso siempre fue como lo que visualicé. En su momento, digo, tenía 18 años y también en la edad que te estás cuestionando todo, soy el hermano mayor, también fue mucho de aprender a cómo trabajar en empresa familiar. Y puntualmente, el por qué me salí es que en ese momento no me estaba favoreciendo el entorno en el sentido que yo no tenía la experiencia para poder aportar en la empresa significativamente y decir, oye, hay que hacer este tipo de procesos. Lo que estaba aprendiendo, lo aprendí en la universidad, pero de ahí en más nada. Y no dejaba de ser una empresa familiar que No te te tocó podía trabajar. pagar tanto, De hecho, era no ibas el a subir ejemplo, pues, mucho. que no podía equivocarme nada porque es que si el hijo lo Eso hace, pasa tanto. te Sí. tengo que regañar a ti porque los demás lo van a querer hacer. No me pagaban tanto porque nunca fue un tema de junior. Y también, pues, tengo hermanos y era, oye, pues hay que mandar a alguien por tu hermana a la escuela, ¿quién crees que mandaban? O sea, Sí, y al ese tipo de que, cosas. al que tiene mi tiempo. Yo tengo Exacto. su tiempo, Pues ya hay la perdón. confianza y era empresa familiar, que eso pasa en todas las empresas familiares. Y eso es donde digo,
el entorno no me favorecía y yo no estaba dando mi 100. Que fue lo más sencillo, pues literal me saqué de ahí y me fui a una empresa que no conocía a nadie y hice mi camino y ya era diferente, ya tenía que llegar a cierta hora porque pues a esas horas entraba a trabajar, tenía que trabajar bien, era pues tal cual Un ya trabajo de 9 a 5. empezar desde abajo y me sirvió mucho, fíjate, me sirvió mucho para años después, creo que duré como 6 años, bueno, 3 años en uno y 3 años en otro. Y después fue cuando salió la oportunidad de una distribución de la empresa de papás que no quisieron. Y yo sí la tomé, justo también siendo muy consciente de que, oye, tengo 15 años en el medio. ¿Por qué no tomaría ese aprendizaje de todo lo que aprendí desde, pues así tenía 5 años, lo aprendes, o sea, temas inconscientes, aprendes cómo tratar a un cliente, aprendes socializar y demás. Y ya tomé eso y dije, pues ahora sí, conozco el medio, conozco el entorno, conozco este giro que no es tan común que se conozca que se aprenda De esas, de esas capacitándose, habilidades pues. que dices, ¿cuáles eran las habilidades que tú dijeras, estas habilidades que yo vi en casa, que yo aprendí de mi padre, que yo vi de mi mamá, que yo vi de un compañero de trabajo, son las que dije son indispensables y yo quiero hacer algo dedicado a lo mismo? Fíjate que consciente e inconscientemente bueno, me acuerdo mucho de mi papá, es muy social. Y pues al final cuando lo acompañaba de chalante o de niño, cuando iba a la primaria, yo que no iba a clases, pues aprendí a socializar, a conectar con las personas, a saludar a la persona que tuviera enfrente y realmente tener una conversación con ellas. Eso te abre muchas puertas. También con mis papás, los dos han sido siempre mucho del trabajo. Me acuerdo También que son workaholics. sí, sí, siguen siendo workaholics Saludos a ahorita. los workaholics. Sí, ya no trabajen tantos, papás, ya viajen más, disfruten su dinero. Pero justo era de que, oye, te desvelaste, no pasa nada, te fuiste de fiesta un miércoles, pero al día siguiente tienes que estar temprano en la oficina porque tú eres responsable de lo que tú haces. Y eso me sirvió mucho de ser autodisciplinado, de decirme, yo me permito todo, me puedo permitir desvelarme un día, pero así yo también no me voy a apapachar y decir, ay, no es que estoy cansado. Y nos conocemos, amigos, ¿sabes? Creo que compartes esa parte que vamos a estar ahí y vamos a estar y no vamos a doblegarlo. Y de mi mamá también aprendí mucho el tema de la administración. De la administración, ella es la administradora de la empresa y desde muy temprana edad era mucho de Exceles, mucho de que hay que registrar, hay que organizarte y eso también lo aprendes consciente o inconscientemente. A lo mejor ya que lo practicas dices, ah, mira, pues sí, sí lo aprendí en casa esto. Y también la resiliencia, la verdad es que eso era pues ahorita época de vacas flacas, ahorita época de vacas gordas, hay ¿Te que tocó? ahorrar. ¿Cómo te diste cuenta tú de niño cuando tus papás tenían vacas flacas, güey? Porque uno, digo, no es que te platiquen su estado de resultados y te digan, es que mi cartera vencida no se cobró este mes y traemos pérdida de flujo. Y, pues no, tú lo sientes en algo, estás niño, en alguna comida, Fíjate que en conscientemente algo de la casa en que se ese vea. entonces no era como que fuera consciente de eso porque la verdad es que gracias a Dios tuve siempre una infancia muy, muy querida, muy amena, muy apapachada y pues amor siempre había, siempre había ropa, siempre había juguetes, pues uno como niño le dice, este juguete costó tanto, tengo un juguete y voy a jugar con él y voy a ser más feliz, pero ya después te das cuenta, conforme va avanzando que de repente pues ya ciertos comentarios que decías, ok, ya identifiqué. Me acuerdo mucho de una frase que por ahí la tuve, no me acuerdo ni en qué etapa era, que algo pasó en el negocio y mi papá dijo, todo bien, pero ahorita ya no vamos a salir a comer a restaurantes. O si salíamos era como, hoy vamos a salir a restaurante. Y era como que, ok, pues ahorita quería ir a restaurante. Ya que creces, entiendes el por qué, Sí, pues. Porque éramos 5 y bien o mal, pues, ya era una cuenta, era una una cuenta, cuenta. pues. Y ya como que dices, ok, era por eso. Pero nunca hubo textualmente palabras de aquí no hay dinero, ni nada, o sea, nunca hubo escasez. Ya después te platican en confianza cuando creces de que no, pues sí, la batallábamos y nos la arreglábamos y hacíamos esta jugadita. Por ejemplo, mis abuelos vivían a 3 cuadras. Y mi mamá que platicaba que al inicio de que emprendió y se embarazaron en la luna de miel, pues ya pues, no contemplamos y pues fue como que otro gasto y no sabíamos ni siquiera cuánto nos íbamos a gastar viviendo juntos, más ahora un bebé y darle de comer. Dijo, pues si íbamos a visitar a tu abuelita a la hora de la comida para que nos invitara a comer, pues. Y está bien, o sea, era como que, pues es parte de, o sea, aprendes que al final la familia también está para apoyarse, pues. Pero fíjate que nunca tuve como de que, Yo lo estoy sentía sufriendo, más pues. cuando les iba bien. Y ahí se notaba mucho de en alguna carta de Santa o del Niñito Dios que
ponías un montón de cosas y había navidades que llegaban todas. O sea, todas las que... Fue un buen año. Sí, que dices, este fue un buen año. Hubo reparto de utilidades. Pero había otras fechas que luego igual había una carta y de las cosas que pedías, pues te llegaba una y no estaba tan de las chidas que habías pedido. Pero ¿eres Ahí lo consciente sientes. en esa etapa? ¿O más bien ahora que lo recuerdas, No, eres consciente? creo que lo hice consciente más cuando ya estaba como en la preparatoria, finales de la secundaria. Ahí me hice consciente de lo que estaba pasando más de niño, como ya en la primaria o algo así de, ya sé por qué, ya entiendo un poco que no le estaban yendo tan bien y pasó esto cuando mi papá se cambió de trabajo y le pagaron su entrada a la nueva empresa y ahí se sintió. Y también se sintió pues en la bajada de a lo mejor estar primaria, secundaria, parte de prepa en escuela privada y que de repente pues hay vacas flacas en la casa y pública, Que eso directo, es... Yo le agradezco mucho porque yo también fui híbrido, de que creo privada que y pública. privada y pública, Qué bueno. y siento que esa combinación está interesante porque de entrada te puedes relacionar en todos los entornos, no te asustas con nada y aprendes de todo, pues todo te suma y eres una persona híbrida, pues por así decirlo. Sí, la verdad es que mis mejores amigos creo que han sido más de las escuelas de la universidad y de la preparatoria, que fue pública ambas, y de la maestría, que también fue pública, que luego antes en secundaria o prepa, parte de prepa, pues, que no conecté tanto con diferentes personas, pero sí, si ya conoces lo que es que te vaya bien, sabes que cuando te va mal, algo está pasando. Sí, ajá, O sea, eso sí lo sientes, ya es ya un eres foco mucho rojo que se más. prendió. Sí, ya eres consciente de que, oye, ya no están funcionando en mi casa, pues necesito hacer algo porque esto veo que no está funcionando del todo. Y ahí creo que es la decisión de cómo hacer para emprender y esta inconformidad de la vida que hablábamos, de vamos a darle porque esto no está funcionando. Y ahí empieza ese bicho del emprendimiento con estas ganas de decir, oye, yo ya conozco que, a ver, si yo hubiera venido de un contexto mucho más humilde, que también luego tienen que darse cuenta de las posibilidades que hay. Yo les diría que a sus amigos que les estén yendo bien, no es escondérselos, sino es mostrárselos para que vean que hay una realidad que no conocen y que necesitan cambiar las decisiones constantes de su vida para que puedan acceder a eso, pues. Sí, sí, claro. Yo creo que también, justo en esa etapa, eh, cuando me inconformé, fue justo desde una inconformidad propia, de decir, no me siento contento con lo que estoy haciendo en la vida, o sea, no me siento contento seguir esta línea de ser un junior que a lo mejor no hizo nada y que está heredando la empresa por apellido. Sí, sí, Y porque que a ya lo mejor hasta ni te sentías con las herramientas porque realmente no estás aprendiendo nada. Y cuando pruebas, digo, personalmente cuando pruebas esos éxitos, esa gratificación oye, yo hice esto, yo conseguí esto, yo me gané este sueldo, yo me compré este sí. carro, Sí, para porque no mí es lo es mismo gasolina, pues. el que viene de una empresa ya creada a crecerla, que tiene sus retos diferentes y Sí, su profesionalización debe ser mucho más elevada. Ya no importa saber vender una pieza, ya necesitas saber negociar toneladas, y creo que es bien diferente. Pero el tener el valor de poder intentarlo, yo diría que aunque vengas de una empresa de una familia que ya es empresaria, el intentarlo, aunque sea intentarlo, aunque sepas que vas a terminar siendo parte porque es tu herencia de la casa, de la empresa, que también lo intentes por puro validación personal de que, oye, sí lo logro, si quiero lo logro, para que tengas estos mismos pantalones de entrar de nuevo a la empresa familiar y decir, oye, yo ya lo había logrado a mi escala ya tengo como primera, credenciales. sí tengo cierta validación de mercado, pero pues yo creo que puedo crecer esto mucho más a mi ritmo. Que de hecho, pues no muchos saben que tú y yo tenemos una historia muy peculiar, pero similar en el sentido que venimos de entornos familiares empresariales y los dos nos independizamos con empresas totalmente Aparte, aparte, pero del mismo giro. sí, Creo dedicadas al mismo que giro. conocemos pocos, o sea, o generalmente es o se independizan y tienen una empresa de otro giro totalmente, o siguen en el negocio familiar, pero tú y yo hace que adquirimos el conocimiento,
hicimos otra empresa totalmente independiente, pero de lo mismo. ¿Tú por qué lo hiciste? Yo, bueno, desde la universidad, antes de la universidad ya me gustaban mucho en general los números y creo que si el oficio de mi casa era que mi mamá era contadora, pues yo era desde la preparatoria ayudaba a lo que me dijera mi mamá, el IBM de mi mamá, porque era lo que estaba en la casa. Yo creo que si hubiera venido de padres carniceros, pues igual te hubiera sabido decir qué parte es la diferencia entre un corte y otro sin problema. Sí, sí. Y hubiera a lo mejor crecido un negocio de carnicerías, pero no fue el caso y creo que el ver todo el tiempo números, hablar de todo el tiempo números en casa, ayudó mucho a que no sea un tabú, que luego también he escuchado mucho el tabú del dinero, que yo en mi casa no lo viví. Yo hablo soy muy amigo de hablar de dinero y creo que hay gente que luego lo ve mal, como, oye, preguntar cosas de dinero lo ve como, no, ¿cómo? ¿Y que por qué le Eh, preguntas? Por ejemplo, a mí me regañan mucho a ciertos amigos que le digo, oye, ¿cuánto te estás ganando de eso? Pero es una pregunta muy real de decir, oye, pues qué bueno que sea un buen negocio. O sea, Sí, y pero platícame, qué platícame del bueno. negocio, sí. Y por Claro. eso platicas preguntas eso como muy abiertamente, pero hay gente que, quítense ese tabú de hablar de dinero, Hay que amigos, tenerle miedo al dinero. hablar de dinero lo haces más normal para tu día a día, hablar de dinero. Lo Y atraes. lo atraes. Para la gente que cree en eso de decretar cosas, decrétenlo hablando de dinero. Pidan dinero todos los días. Oye, Adquiéranlo. amigo, un poco para cerrar ya nuestro tercer episodio, muchísimas gracias por toda la gente que nos ha apoyado. Queremos traer a invitados que tengan historias diferentes a la que compartimos el día de hoy. Por ejemplo, empresas que sí han llegado a consolidar una segunda generación, empresarios que luego nos puedan platicar qué es tener este respaldo de empresa de familia, ayuda, no ayuda, cómo das tu nombre, cómo haces tu propia carrera. Pero siempre vamos a tener algún episodio que vamos a estar platicando de algún tema. Díganos si les está gustando que platiquemos nosotros dos, que estemos invitando a una persona, algún tema que les interese. La verdad es que estamos siempre para inconformarnos de la vida. Sí, hay que inconformarnos para crecer. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. La verdad es que síganos apoyando. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido. Y la verdad es que ese espacio es para aportar, para generar debate, para crecer entre todos. Y al final del día nosotros somos empresarios que seguimos creciendo y nos seguimos capacitando. Y pues aquí vamos a crecer y aprender todos juntos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, van a estar por allí en comentarios para que puedan darle suscribir, darle notificaciones, comentar. Un hater más, un hater menos, por favor, también necesitamos esos haters. Súmense a nuestra comunidad de inconformes. Y compártanlo con ese inconforme para que crezca también. Gracias a todos.